de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a esta hora gloriosa en que nuestros oídos, nuestra mente y nuestros corazones están dispuestos a escuchar palabra de Dios en este estudio bíblico cuyo manjar está a cargo de nuestra querida disertante de esta noche, la hermana Ibelice de la Rosa, la cual el Espíritu Santo utilizará de manera muy especial. Vamos a invocar la presencia
del Señor en medio nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por permitirnos estar todos unánimes, puestos de acuerdo esta noche, que nos permite recibir el pan espiritual, nos perdona y nos haces digno de estar en tu presencia y leer tu palabra, que es fuente de agua viva. Te presento, Señor, a cada hermano que está en conexión en este momento, también deseosos de recibir palabra fresca, poderosa, que calma la sed. Lo que te pedimos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a leer una porción bíblica en el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, del versículo 1 al 11. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Aquí vemos, hermanos, en esta porción bíblica que el apóstol Pablo desborda su corazón hacia los hermanos de la iglesia de los Filipos, exhortándole a la unidad, exhortándole a la humildad, a consolarse y animarse unos a otros en amor fraterno entre ellos. El apóstol Pablo les habla ahí mismo de la comunión en el Espíritu Santo, que es la que nos llena a los creyentes, nos guía y mueve nuestras vidas de una manera poderosa y preciosa. Estas partes son importantes porque son experiencias que debemos llevar los cristianos de una manera digna para verdaderamente llamarnos cristianos y de buscar los intereses de Dios en humildad. Como nos indican esos primeros versículos de la lectura, donde nos dice que, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor y si hay alguna comunión del Espíritu,
de afecto entrañable y de misericordia, las cuales nos han sido comunicadas de una manera directa y espiritual de parte de nuestro Maestro Jesús, que nos las ha dejado, nos las enseñó para experimentarlas de verdad, que como experiencias que debemos nosotros cristalizar los cristianos. Y todos tenemos que tener ese sentir, ese mismo sentir entre los hermanos, en amor, en unánime, en una unidad profunda y permanente entre nosotros. Que nada de lo que hagamos sea ni por contienda ni por vanagloria, porque si no, estamos fuera verdaderamente de lo que es la voluntad de Dios y de sus enseñanzas. Que todos debemos hacerlo con humildad, para que haya concordia y ese sentir entre nosotros que nos dejó el Maestro, nuestro Señor Jesús. Y que nuestra meta, al fin y al cabo, nos plasma el apóstol Pablo, es que nuestras vidas reflejen a Cristo, la humildad y el amor, y que nuestros intereses sean el evangelio de salvación, y que sea Dios quien reciba la gloria, rindiendo nuestra alma y nuestro cuerpo al Señor. Dios nos bendiga, hermanos, y ahora vamos a en ese mismo espíritu vamos a pasar a nuestro estudio bíblico, como dijimos, a cargo de nuestra hermana Ibelice. El título de nuestro estudio en esta noche es Jesús como modelo de humildad. Escuchemos. Buenas noches, hermanos, amigos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga sus vidas y sus hogares. Damos gracias al Señor porque por su bondad y su misericordia Él ha permitido que estemos esta noche reunidos, compartiendo, aprendiendo de su palabra y tratando de aprender a vivir como Jesús. Nuestra Iglesia Evangélica Dominicana de Avenida México, dentro de las clases bíblicas, ha diseñado esta pequeña serie, este estudio sobre Jesús como modelo. Empezamos tuvimos una primera clase con nuestra hermana Rebesa Nicole Holguín, donde nos presentó un cuadro general de la naturaleza de Jesús, la naturaleza divina de Jesús, su carácter. Nos presentó a Jesús como Salvador, como Dios, como parte de una de las personas de la Trinidad. Nos sacamos de allá, de esa clase, que debemos conocer mejor a Jesús para poder acercarnos a Él, que Él es suficiente y que Él es la parte visible de Dios, el verbo hecho carne, la parte accionaria de Dios es Jesús. Luego en la próxima clase, que fue la semana pasada, con nuestra hermana Amalfi Ureña, pues vimos a Jesús como modelo de amor y de solidaridad. Con nuestra hermana Amalfi pudimos ver a Jesús amándonos hasta el sacrificio, entregando su vida por nosotros y demostrando compasión por los más necesitados, mostrándonos cómo debemos amarnos unos a otros con un amor a pesar de que no me simpatices, a pesar de que no seas como yo quiero que tú seas, a pesar de que en algún momento quizá yo no me sienta bien de ánimo, a pesar de todo, debo amarte, debo amar a los demás, porque el amor Dios es amor, el amor es la esencia de Dios. Y si decimos que creemos en Dios, y Dios es nuestro Señor, entonces
el amor de Él está en nuestros corazones y debemos compartirlo con los demás. Y que, según dice en 1 Corintios 13, el apóstol Pablo, nada, absolutamente nada de lo que hagamos en esta vida, por más grande que sea, si no lo hacemos movidos por el amor y con amor y por amor, de nada vale, de nada sirve. Nuestra hermana Malfi, dentro de su clase, dijo una frase que se conecta mucho con la clase de hoy. Ella dijo que la humildad es una manifestación de amor. Y precisamente esta noche, entonces, vamos a ver a Jesús como modelo de humildad. Vamos a orar. Acompáñenme a orar. Padre Santo, te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Te damos honra y gloria. Te adoramos, mi Dios, y te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por permitirnos estar en tu presencia. Gracias, Señor, por darnos tu palabra, que nos guía, Señor, que nos acerca a ti, que nos revela cómo eres, Señor, que nos ayuda a conocerte mejor. Señor, te pedimos que estés con nosotros, que perdones nuestros pecados, mi Dios, y que nos ayudes a que esta noche tengamos un concepto mucho más claro de lo que es la humildad y de cómo debemos vivir en humildad y seguir a Jesús como modelo de humildad. Señor, nos presentamos delante de ti reconociendo que tú eres Dios todopoderoso y que sin ti nada somos, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a entender tus verdades, Padre. Acompáñanos en esta noche y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, vamos a empezar. Jesús como modelo de humildad. En la Biblia tenemos muchos pasajes que muestran y hablan de la humildad de Jesús. Entre todos esos pasajes hemos elegido el siguiente como base de esta clase y se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 46 al 48. Y dice la palabra de Dios. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Y nos quedamos con esta última parte del versículo, que se nos grabe en nuestras mentes y en nuestros corazones. El que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Empieza ahí Jesús a enseñarnos, a darnos lecciones sobre humildad. Y en este pasaje Jesús deja establecido que la humildad debe ser nuestra forma de vida. Usa como ejemplo a un niño. ¿Por qué sería un niño? Bueno, yo entiendo que los niños tienen un corazón que no entiende de diferencias entre los seres humanos, no desprecian ni discriminan a nadie porque para ellos, desde su visión, todos somos iguales. Sin embargo, a medida que el tiempo va pasando y nos vamos haciendo adultos, asimismo nos vamos llenando de orgullo, de engreimiento y hasta de prepotencia. Creemos que somos autosuficientes y que estamos por encima de los demás. Y de esta manera distorsionamos la imagen y semejanza de Dios con la que fuimos creados. Es a través de Jesús que esa semejanza de Dios puede ser restaurada en nosotros. Es a través de Jesús cuando se restaura, se renueva esa imagen y semejanza de Dios con la que fuimos creados. ¿Qué significa humildad? Vamos a empezar por lo básico, ¿verdad? Definiendo el término humildad. Humildad se define como la virtud de restar importancia a los logros propios y reconocer nuestros defectos y errores. La persona humilde conoce sus limitaciones, sabe bien lo que es capaz o no es capaz de hacer, lo acepta
y reconoce. Esta definición nos trae a la memoria la exhortación de la Biblia de que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Eso lo escribió Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículo 3. Nadie tenga de sí un concepto más alto que el que debe tener. ¿De qué nos habla eso? Pues de humildad, de mantenernos donde debemos estar y a la altura en que debemos estar. Podemos entonces colegir de esta definición que desde el punto de vista académico, la humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y nos lleva a actuar y comportarnos de acuerdo a ese conocimiento, a conocer nuestras limitaciones y nuestras debilidades. También podemos decir que la humildad es la ausencia de soberbia. Además de llevarnos a conocer nuestras propias limitaciones, es la cualidad de pretender no humillar o despreciar a aquellos que se encuentran en desventaja, aquellos que tienen menos condiciones que nosotros, condiciones que pudieran hacernos sentir superiores. De manera que la humildad nos lleva a asumir actitudes y conductas frente a Dios, pero también frente a los hombres. Y yo diría que no sé en qué proporción más o menos, si más frente a Dios o más frente a los hombres o más frente a los hombres o más frente a Dios. Por eso decíamos al principio que la humildad debe ser nuestra forma de vivir, de manera que seamos humildes tanto delante de Dios como delante de los hombres y con los hombres. Esas actitudes y conductas que dijimos, que mencionamos, tanto para con Dios como para con los hombres, deben estar basadas en el concepto bíblico de la humildad. Hablamos al principio de lo que era el concepto, ¿verdad?, académico, pero el concepto bíblico de la humildad se refiere a tener un claro entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. O sea, en qué posición se encuentra Dios y en qué posición nos encontramos nosotros. El rey David en el Salmo 8 exalta la grandeza del Señor y admite la pequeñez del hombre. Y esa debería ser nuestra actitud. Dice el Salmo 8, los versículos 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. O sea, el rey David estaba hablando de que un ser supremo, creador de las estrellas, de la luna, de los cielos, que se acuerde de nosotros, que piense en nosotros, que nos visite. Eso era algo maravilloso para él. Así debe ser también para nosotros. Mantenernos humildes ante la grandeza de nuestro Dios. Saber quién es Dios y quiénes somos nosotros. Cuando entendemos que las capacidades y conocimientos y cualquier condición, ya sea intelectual, material o espiritual, que nosotros poseemos o disfrutamos y que nos pudieran distinguir de los demás, cuando entendemos que eso viene de Dios y que por tanto Él pudo haberlo dado a cualquier otra persona, entonces empezamos a ser verdaderamente humildes. Cualquier cosa que a nosotros nos distinga, ya sea que tengamos una gran formación intelectual o que hayamos alcanzado una gran madurez o estatura espiritual, o que hayamos alcanzado bienes materiales, riquezas, comodidades, cualquiera de esas cosas que pudieran hacernos sentir a nosotros como que somos especiales o como que estamos por encima de los demás. Esas cosas, todas esas cosas vienen de Dios. Tenemos que reconocerlo. De manera que así como nos lo dio a nosotros, se lo puede dar a cualquier otro. Dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, proviene de lo alto, o sea, no es de nosotros. Entonces, cuando entendamos ese concepto, cuando lo asimilemos, cuando lo asumamos, vamos a empezar a ser humildes.
El reconocimiento del rey David y del apóstol Pablo acerca de la grandeza y la superioridad y la soberanía del Señor son muy útiles para ayudarnos a comprender el concepto de humildad. Pero si queremos ser humildes, el modelo ideal para transformarnos en personas humildes es Jesús. Así como Él es capaz, el único capaz de transformar verdaderamente nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, asimismo también nos puede transformar en personas humildes. Porque en Jesús se conjuga la máxima expresión de humildad, tanto en palabras como en actitudes y en hechos. Jesús es el modelo de humildad. Y el mismo Jesús nos manda a que aprendamos de él. Dice la palabra en el Evangelio según San Mateo, el mismo Jesús hablando decía, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Eso nos lleva a pensar que la humildad no es externa, no es algo que se lleva por fuera. La humildad debe salir de dentro del corazón, como decía el maestro, como decía Jesús, que él era manso y humilde de corazón. Él nos enseña que debe provenir de nuestro interior para que se refleje en lo exterior. En cuanto a manso, ya sabemos que la mansedumbre forma parte del fruto del Espíritu Santo, y se manifiesta a través de la obediencia a Dios y del trato amable y respetuoso hacia el prójimo. El fruto del Espíritu germina en el corazón y se refleja en nuestra conducta, en nuestro diario vivir. La humildad forma parte de la esencia de Jesús. Él es Dios encarnado. Él era y es Rey del universo. El alfa y la omega, el principio y el fin, Dios mismo. No era casi Dios, era Dios mismo, es Dios mismo. Y sin embargo, Él no dudó en venir al mundo, a este mundo pecador y corrompido, a humillarse para salvarnos. Y lo hizo por puro amor. Creo que no puede haber un mayor ejercicio de humildad que esa. El apóstol Pablo explica muy bien el carácter humilde de Jesús cuando leemos en Filipenses 2, del 6 al 8. Voy a buscar en mi Biblia la versión Reina Valera de 1960, de Filipenses 2, del 6 al 8, y leemos la palabra. Dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la Nueva Traducción Viviente, es todavía como más específico, más contundente este pasaje. Y dice, refiriéndose a Jesús, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. O sea, mucho más claro todavía hasta dónde llegó Jesús como modelo de humildad. Jesús no se aferró a su condición humana, a ser el unigénito del Padre Celestial, a haber sido partícipe de la creación. Recuerden que Jesús participó en la creación del mundo. Cuando el Señor dijo, hagamos, era la Trinidad quien estaba participando en la creación. Y Jesús, como parte de la Trinidad, ahí estaba. Él obedientemente se hizo igual a nosotros.
y eso lo hizo por puro amor, como expresión máxima de humildad. Ahora vamos a ver a Jesús como modelo de humildad en la vida cotidiana. Y aquí vamos a dar un paseíto por las Escrituras, por varios versículos, varias citas, en donde podemos ver a Jesús como modelo de humildad en la vida cotidiana. Jesús siempre se mantuvo humilde y enfocado en su misión. Fue obediente y estuvo sujeto a sus padres terrenales. El Padre Celestial dispuso que Jesús viniera al mundo y llegara, que naciera en un pesebre y se criara en el seno de una familia pobre, de una familia de escasos recursos. José era carpintero, simplemente. Las mujeres en aquel entonces no trabajaban, en su gran mayoría, no generaban ingresos. Entonces, su familia era una familia pobre, una familia de escasos recursos económicos, y el Señor así lo dispuso, como empezando por ahí, a darnos lecciones de humildad y de sencillez. Y vemos en Lucas 2:51, dice así: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Esto sucedió cuando ellos estuvieron, luego que estuvieron en el templo, que Jesús, siendo un niño, se le perdió por un momentico a sus padres, por un espacio de tiempo, para ir a discutir con los maestros de la ley. Pero después, él dice la palabra, descendió con ellos y volvió a Nazaret. Él pudo en ese momento haber dicho, no, yo me voy a quedar aquí con los maestros de la ley porque estos son los que están a mi altura realmente. O pudo haber escogido salir de ese hogar pobre y humilde y buscar condiciones más confortables, más cómodas en otro lugar. Sin embargo, él fue obediente y estuvo sujeto a sus padres terrenales, dando ejemplo de cómo deben ser los hijos. Entonces, demostró humildad como un hijo. Satanás quiso provocar su orgullo y su ego, pero él se les resistió. Se les resistió, como vemos en Lucas capítulo 4, versículo 8, cuando él le dice a Satanás, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y luego también en el versículo 12 de ese mismo capítulo dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Se mantuvo todo el tiempo humilde, respetando y obedeciendo a Dios y diciéndole al mismo Satanás que solo a Dios Padre se debe adorar y que no va a tentar a Dios. Él pudo haber respondido a la provocación de Satanás y decir, yo también soy Dios, yo puedo hacer lo que yo quiera. Sin embargo, él se mantuvo humilde y obediente, dándole una lección de humildad al mismo Satanás. ¿Qué les parece a ustedes? Fue humilde cumpliendo siempre la voluntad de Dios Padre y dándole la gloria a Dios Padre. Leemos en Juan capítulo 6, versículo 38, donde Jesús dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, él siempre estuvo cumpliendo la voluntad de Dios Padre y dándole la gloria a él. Los sabios de la época lo menospreciaron, lo cuestionaron, trataron de ponerlo en ridículo, le hacían preguntas, como le decimos nosotros, preguntas ganchosas, y él siempre se mantuvo enfocado en cumplir su misión y en darnos ejemplo de humildad. Fue humilde cuando no tuvo reparo en dejar ver sus emociones y mostrar su tristeza ante la muerte de un amigo. Y leemos en Juan capítulo 11, versículos 33 y 36. Dice así la palabra.
Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y luego en el 35-36 dice, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos, bueno, y por ahí sigue la lectura. Pero él no tuvo ningún reparo en dejar ver su emoción, su tristeza, sus sentimientos. Y es bueno que hablemos sobre esto porque a veces nosotros como cristianos queremos como aparentar que somos los superhéroes espirituales, que nada nos conmueve, que nada nos mueve el piso, estamos muy seguros de nosotros mismos. Y eso es una señal, un síntoma de un cierto orgullo, que tenemos que tener cuidado con eso. El Señor puso en nosotros las emociones y los sentimientos y es sano que lo expresemos, siempre y cuando estén sujetos al Padre. Jesús dio demostración de esto. Él fue humilde demostrando sus emociones, demostrando su tristeza cuando estaba triste y demostrando en sentido general que él era un perfecto hombre, completamente hombre, y que no tiene nada de malo que demostremos nuestras emociones, siempre y cuando esas emociones estén sujetas a la voluntad de Dios. Compartió con gentes de todos los estratos sociales, ricos y encumbrados, publicanos, pobres, marginados como mujeres, como leprosos, como despreciados de la sociedad, gente reconocidos, como el joven rico, como José de Arimatea, pero también rechazados por ciertas condiciones. Desechó los privilegios y nos enseñó a ser seguidores de la justicia y de la equidad. En el famoso Sermón del Monte, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 6, podemos leer lo que dice el Señor y vamos a buscarlo. Mateo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. Él nos enseñó a ser seguidores de la justicia y de la equidad al tratar a otros y a desechar los privilegios. Esto nos hace pensar en que a veces caemos o no caemos, ese no sería el término, nos vemos en posiciones privilegiadas de poder, de cierta altura, ya sea por, donde trabajamos o donde nos movemos. Y eso nos hace sentir como que estamos como por encima de los demás. Y queremos a veces incluso hacer uso de esa posición para obtener ciertos privilegios. El Señor está totalmente en contra de eso. Él nos enseña que debemos ser humildes y que debemos ser seguidores y defensores de la justicia y de la equidad, de la igualdad en el trato hacia los demás. A sus discípulos los valoró y les ayudó a desarrollar su potencial basado en la fe. Entiéndase bien. Se habla mucho de esa corriente de que tú tienes potencial, de que el poder está en ti. Es basado en la fe. Reconocer las cualidades de los demás forma parte de ser generoso. Eso es ser generoso cuando tú reconoces las cualidades de los demás. Y nuestro Señor Jesús fue generoso y sigue siendo más que generoso. Cuando Él escogió a sus discípulos, un grupo de hombres todos con características diferentes, el mundo veía a esos hombres a través de sus defectos y de sus limitaciones. El carácter impulsivo de Pedro, quizá limitaciones de tipo académico en otros. En fin, era un grupo muy, muy variopinto, ese grupo de 12 que el Señor escogió para que estuvieran cerca de Él y para darle enseñanzas especiales
a ellos porque tenía misiones para ellos. Pero él no vio todas las limitaciones en ellos. Él lo que vio fue su potencial, lo que podían llegar a ser. De ser hombres comunes y corrientes, después de 3 años de aprendizaje y convivencia con el maestro, esos hombres se convirtieron en apóstoles, en evangelistas, en fundadores de la iglesia, en mártires de la fe. Y ese grupo de hombres que quizá mucha gente creyó que no podían llegar a mucha cosa, el Señor pudo reconocer sus cualidades y desarrollarlos, ayudarlos a desarrollar su potencial. Eso nos habla también a nosotros hoy día. A veces cuando llega una persona nueva a la iglesia o a los pies de Cristo, un nuevo creyente, o quizá no tan nuevo creyente, pero nosotros vemos que como que no ha logrado alcanzar un cierto desarrollo espiritual en el conocimiento de la palabra, pues muchas veces nosotros tendemos a apartarlo, a no tomarlo mucho en cuenta y probablemente lleguemos hasta a menospreciarlo. Y esa no debe ser la actitud. Lo que debemos hacer es tratar de ayudar a esas personas en su crecimiento en el conocimiento de la palabra, en su crecimiento como persona inclusive. Y si es posible y podemos y tenemos la oportunidad, pues también estamos llamados a ayudar a que los demás se desarrollen también en lo material. Ver a la gente por lo que pueden llegar a ser, verlo a través de los ojos de Jesús. Eso también es humildad. Humildemente usted reconocer que esa persona que quizá usted cree que es inferior, pudiera llegar a ser hasta superior a usted. De Jesús podemos aprender a ser humildes. Ya lo hemos visto. Él es el modelo ideal de humildad y es quien nos va a transformar a ser personas humildes. Entonces, vamos ahora a continuación a ver algunas aplicaciones prácticas de humildad basadas precisamente en las enseñanzas de Jesús. Porque esto es lo que pretendemos con esta clase, que el Evangelio, el modelo y las enseñanzas de Jesús afecte toda nuestra vida y la vida de todos los que nos rodean, de todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, podríamos tomar algunas recomendaciones prácticas de humildad. Procura descubrir las cualidades de los demás y reconócelos. Todas las personas tienen algo bueno, porque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, en vez de estar buscando los defectos o fijarnos en lo que no está muy bien en los demás, procuremos descubrir sus cualidades y reconocérselo. Elogia sinceramente a los demás. El Señor ha repartido dones y talentos. Todo el mundo tiene capacidades que Dios les ha dado. Entonces, seamos sinceros y elogiemos a los demás. A veces somos muy tacaños con los piropos. Cuando vemos que alguien hace algo bien o se arregla bien o está bien presentado, elogiémoslos, reconozcámoslo públicamente. Está demostrado, los especialistas de la conducta humana y de la administración de recursos humanos, se ha demostrado en estudios que el ser humano responde mejor al estímulo del elogio que a la crítica. La crítica te puede detener, te puede frustrar, te puede castrar, pero el elogio te motiva porque te reta a superarte y a honrar ese elogio que te están dando. Tú tienes que, cuando te dicen que tú hiciste algo muy bien, entonces tú te vas a esforzar por seguir haciéndolo bien o hacerlo mejor y superarte. Entonces, elogiemos sinceramente a los demás. Eso es muestra de humildad y también de amor. Admite tus errores. Jesús no cometió errores, pues Él es perfecto. Sin embargo, tuvo momentos de debilidad y en su momento de debilidad Él oró con sinceridad al Padre, derramó su corazón ante la inminencia de la muerte tan cruel
que le esperaba y los padecimientos que él sabía que iba a sufrir, porque él lo conocía todo, él lo sabe todo. Él sabía lo que le esperaba. Y derramó su corazón delante del Padre con sinceridad, con honestidad. Asimismo debemos nosotros también admitir nuestros errores. No lo sabemos todo, no lo podemos con todo. Nos equivocamos, cometemos errores, somos débiles. Entonces, humildemente admitámoslos, reconozcamos nuestros errores. No somos infalibles. Sé el primero en disculparte y terminar una discusión. Nosotros los cristianos no estamos llamados a vernos envueltos en diatribas, en discusiones, en peleas, pero tenemos nuestras diferencias. Dentro de esas diferencias, si surge alguna discusión, si surge alguna ofensa, debemos ser el primero en disculparnos. Jesús nos dio su paz y desea que seamos portadores de paz. Dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, como seguidores del modelo de Jesús, debemos ser humildes y ser los primeros en disculparnos ante cualquier malentendido. Incluso, aunque creamos que tenemos la razón, debemos disculparnos si hemos molestado o ofendido o irritado a alguien. Nosotros primero, no esperar que venga el otro porque no, él es que tiene que venir primero donde mí. No, eso no es ser humilde. Humildemente usted tiene que ser el primero en disculparse y terminar cualquier discusión. Admite tus limitaciones y necesidades. Eso se enlaza mucho con lo que habíamos dicho de reconocer los errores. También admitir las limitaciones y las necesidades. No lo podemos todo. Dependemos del Señor y también va a haber momentos en que vamos a depender de otras personas. Una actitud humilde ante los demás nos puede acercar, puede incluso crear una conexión, un lazo. ¿Ustedes recuerdan a Jesús pidiéndole agua a alguien que según los parámetros de la sociedad de ese entonces era alguien inferior porque era una mujer y además de que era una mujer no era judía? El Señor, ¿qué hizo? El Señor utilizó su necesidad humana de un poquito de agua para ofrecerle a esa mujer la fuente de vida eterna. Asimismo, cuando nosotros humildemente admitimos nuestras limitaciones y nuestras necesidades y buscamos ayuda, eso crea una conexión con los demás. Y podemos aprovechar esa conexión primero para establecer una relación sincera con esa persona. Nosotros como discípulos estamos llamados a tener relaciones que sean significativas con la gente, no estamos llamados a ser superficiales. Entonces, cuando admitimos nuestras necesidades, nuestras limitaciones, pues nos estamos poniendo en una posición en que los demás se pueden acercar a nosotros con mayor facilidad. Y esa cercanía la podemos utilizar para hablarle de Cristo, que es lo que debe ser nuestro objetivo en todo momento. Sirve a los demás. Se supone que el servicio debe ser parte natural de la vida del cristiano, pero lamentablemente no siempre lo hacemos en forma espontánea, pues el viejo hombre prefiere ser servido que servir. Cuidado con esa actitud. Debemos servir, estar siempre en actitud de servicio a los demás. El quedarnos esperando que nos sirvan a nosotros, eso no es humildad ni debe ser actitud del cristiano. Sirve a los demás. Tengamos eso siempre pendiente. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si eso fue Jesús, el unigénito de Dios, Dios mismo, y vino a servir, no a ser servido, ¿cómo no vamos nosotros
simples pecadores a no servir. Nosotros estamos llamados como cristianos a vivir una vida de servicio. Y eso es también ser humilde, servir a los demás. Reconoce que todas tus cualidades, virtudes y capacidades provienen de Dios. Y a Él tienes que agradecérselo en público y en lo profundo de tu corazón. Dice la palabra, esto dice el Señor, que el sabio no haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entiende que yo soy el Señor, que actúa con fiel amor, justicia y rectitud. Pues es lo que a mí me gusta, lo dice el Señor. Eso lo podemos leer en Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Que el sabio no haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza. Si de algo tenemos que alabarnos, es de haber conocido al Señor. Importante, cuando hagamos un favor o un servicio a alguien, no presumir ni alardear de lo buenos que somos, ni humillemos a quien recibió el favor o el servicio. Eso no es humildad. Dice el mismo Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 2, cuando ayudes a los necesitados, no lo anuncies a son de trompeta. Cuando uno hace un favor o un servicio y lo anuncia o lo dice, pues ya pierde su sentido. Ya deja de ser un servicio, ya deja de ser un acto de amor. Ya dejamos de ser humildes. Y peor aún, cuando decimos a quién hemos servido, estamos poniendo a esa persona en una posición como de inferioridad, lo estamos humillando. Entonces, eso no es una actitud cristiana, no es una actitud de una persona humilde que ha sido transformado por el Espíritu Santo y tocado por la presencia y por la obra transformadora de Jesús. Tener presente que Jesús nos manda a ser humildes de corazón. Recuerdan al principio, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y esto se reflejará en nuestro exterior. La humildad de corazón no tiene que ver con posesiones materiales, ni posesiones intelectuales. No es lo que está por fuera, no es lo que se ve. Es de corazón. Interesante. Existen ricos humildes y pobres orgullosos. Cuidado con eso. Jesús es nuestro modelo de vida, nuestro Salvador, que nos enseña a amar, a demostrar solidaridad, a ser humildes. Como decía nuestra hermana Murphy, la humildad es una manifestación de amor. Y en su amor por nosotros es donde se resume todo. Jesús quiere que aprendamos de Él para que aprendamos a vivir conforme a la voluntad del Padre y gocemos de su bendición. Él sabe que el Padre quiere que seamos humildes y que nos va a bendecir. Por eso Él nos pide que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Cuando somos humildes, agradamos al Padre y somos bendecidos por Él. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso lo dice el mismo Señor Jesús en Lucas capítulo 14, versículo 11. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esperemos que el Señor nos pueda enaltecer a cada uno de nosotros, porque nos hemos humillado y hemos vivido en humildad. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde,
mas al altivo mira de lejos. Que nos libre el Señor de que Él nos mire de lejos. Que nos libre el Señor de la altivez. Y que aprendamos del modelo que es Jesús a ser humildes, a vivir en humildad. Mis hermanos y amigos, hasta aquí ha llegado esta clase. En esta serie hemos visto a Jesús como nuestro modelo de vida. Recordemos que Jesús nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Aprendamos a vivir como Él, que Jesús es el modelo perfecto. Nosotros estamos llamados a ser luz, a ser sal de la tierra. Estamos llamados a ser buenos ciudadanos, a ser buenos vecinos, a ser buenos hijos, buenos padres. Estamos llamados a dar ejemplo donde quiera que vayamos, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y además estamos siendo perfeccionados por la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Señor es tan bueno que Él espera que nosotros seamos de determinada manera y para que no caigamos en error, nos dio a Jesús, que es Él mismo hecho hombre, como modelo de lo que Él quiere que nosotros seamos. Aprendamos de Jesús, que es el modelo perfecto. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de mucho egoísmo, donde solo pensamos en nosotros mismos, donde nos olvidamos de los demás. Aprendamos a ser solidarios, seamos solidarios, que Jesús es modelo de amor, modelo de solidaridad. Aprendamos a ser humildes, a tratar a los demás con respeto, con dignidad, que Jesús es modelo de humildad. Y reconozcamos que Jesús es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Damos gracias al Señor porque hasta aquí ha estado con nosotros. Le pedimos a Él que lo que hemos aprendido quede grabado en nuestros corazones y se refleje en nuestro diario vivir. Oremos. Bendito Dios, te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre, Señor, y te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque en tu amor y en tu misericordia, tú nos revelas tu voluntad y tú nos dices lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada, lo que tú esperas de nosotros, Señor. Y esperas tan poquito de nosotros, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a que podamos, Señor, cada vez agradarte más, acercarnos más a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Queremos, Señor, que Jesús sea nuestro modelo. Ayúdanos, Padre, que lo que aprendimos en esta clase lo podamos poner en práctica con la ayuda y el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, el modelo de hombre perfecto, tu Hijo amado, nuestro Salvador, hemos orado y te damos gracias. Amén. Buenas noches. Para mí ha sido un verdadero honor y un privilegio haber estado con ustedes. Que el Señor les bendiga.